La noche era fría y oscura. El asfalto mojado reflejaba las luces intermitentes de los pocos vehículos que se atrevían a transitar por aquella carretera solitaria. El doctor Alejandro Montero, un cirujano de renombre en el Hospital Central de Madrid, conducía su automóvil con la mirada perdida en el horizonte. Sus pensamientos vagaban entre los recuerdos de su difunta esposa y las preocupaciones por su hija adolescente, quien últimamente se había vuelto distante y rebelde. El silencio dentro del vehículo era ensordecedor, solo interrumpido por el suave ronroneo del motor y el ocasional sonido de las gotas de lluvia golpeando el parabrisas. Alejandro ajustó el espejo retrovisor y por un instante creyó ver el rostro de Elena, su esposa fallecida hace 3 años. Sacudió la cabeza, intentando disipar la ilusión, cuando de repente un destello en la orilla de la carretera captó su atención. Reduciendo la velocidad, Alejandro entrecerró los ojos tratando de discernir lo que había visto. Y entonces lo vio claramente. Una figura humana tendida en el suelo, inmóvil. Sin pensarlo 2 veces, detuvo el auto y salió apresuradamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al acercarse, la escena que se presentó ante sus ojos lo dejó helado. Una joven, no mayor de 20 años, yacía inconsciente y desnuda en el borde de la carretera. Su cuerpo estaba cubierto de moretones y cortes, y un hilo de sangre manaba de una herida en su cabeza. Alejandro, con su instinto de médico en alerta máxima, se arrodilló junto a ella, comprobando sus signos vitales. «Está viva, pero apenas», murmuró para sí mismo, mientras se quitaba la chaqueta para cubrir el cuerpo tembloroso de la joven. Con cuidado, la levantó en sus brazos y la llevó rápidamente a su automóvil. Mientras conducía a toda velocidad hacia el hospital, 1000 preguntas atravesaban su mente. ¿Quién era esta chica? ¿Qué le había sucedido? ¿Por qué estaba en ese estado en medio de la nada? Al llegar al hospital, Alejandro irrumpió por las puertas de la sala de emergencias, cargando a la misteriosa joven. «Necesito un quirófano, ahora», gritó a sus colegas, quienes, sorprendidos por la repentina aparición del normalmente tranquilo cirujano, se apresuraron a preparar todo lo necesario. Minutos después, Alejandro se encontraba en el quirófano, listo para comenzar la operación que podría salvar la vida de la desconocida. Fue en ese momento, cuando la luz brillante iluminó el rostro de la joven, que el doctor Montero sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sus manos, normalmente firmes y seguras, comenzaron a temblar. Su respiración se volvió entrecortada, y por un instante el mundo pareció detenerse, porque allí, tendida en la mesa de operaciones, con la vida pendiendo de un hilo, estaba una cara que Alejandro conocía demasiado bien. Una cara que había visto crecer, que había amado incondicionalmente, y que ahora lo miraba desde el umbral de la muerte. «Dios mío», susurró su voz apenas audible bajo la máscara quirúrgica, «es mi hija». Y así, con el corazón dividido entre el shock y la determinación, el doctor Alejandro Montero se preparó para la operación más importante de su vida. Una operación que no solo decidiría el destino de la joven en la mesa, sino que también cambiaría para siempre el curso de su propia existencia. Lo que sucedería en las próximas horas en ese quirófano sacudiría los cimientos del Hospital Central de Madrid, revelaría secretos largamente enterrados y pondría a prueba los límites del amor, la ética y la redención. Porque esta noche, en esta sala de operaciones, se escribiría una historia de pérdida, encuentro y segunda oportunidad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El quirófano del Hospital Central de Madrid se había convertido en el escenario de un drama que ninguno de los presentes podría haber imaginado. El doctor Alejandro Montero, con sus manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado, se enfrentaba a la tarea más difícil de su carrera: salvar la vida de su propia hija, Laura. La joven de 19 años yacía inconsciente en la mesa de operaciones, su cuerpo maltratado contando una historia silenciosa de violencia y desesperación. Alejandro luchaba por mantener la compostura profesional mientras su mente se inundaba de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había terminado Laura en esa carretera solitaria? ¿Quién le había hecho esto?
Y lo más importante, ¿por qué no había notado que su hija estaba en peligro? «Doctor Montero, ¿está usted bien?», preguntó la doctora Mássera. Carmen Vega, la anestesióloga, notando la palidez en el rostro de su colega. Alejandro asintió brevemente, tragando el nudo en su garganta. «Procederemos con la operación», dijo con una voz que intentaba sonar firme. «Esta paciente es mi hija». Un silencio sepulcral cayó sobre el quirófano. Los ojos de los enfermeros y asistentes se abrieron de par en par, intercambiando miradas de asombro y preocupación. La Dra. Vega, recuperándose rápidamente de la sorpresa, tomó una decisión. «Alejandro», dijo suavemente, usando su nombre de pila, algo inusual en el ambiente formal del quirófano. «Quizás deberías dejar que el doctor Ramírez se encargue de la operación. Estás demasiado involucrado emocionalmente». Por un momento, Alejandro consideró la sugerencia. Era lo éticamente correcto, lo que dictaban los protocolos. Pero al mirar el rostro pálido de Laura, supo que no podía apartarse. «No», respondió con firmeza. «Soy el mejor cirujano de este hospital. Mi hija merece la mejor oportunidad de sobrevivir. Puedo hacer esto». Con un asentimiento reluctante, la Dravisi, Vega dio luz verde para comenzar la operación. Alejandro respiró hondo. Cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió de nuevo, el padre angustiado había dado paso al cirujano experto. Las siguientes horas fueron una batalla contra el tiempo. Laura presentaba múltiples lesiones internas, una hemorragia grave y signos de trauma craneal. Cada incisión, cada sutura, cada decisión tomada en ese quirófano estaba cargada de una intensidad emocional que ninguno de los presentes había experimentado antes. Mientras trabajaba, los recuerdos inundaban la mente de Alejandro. Recordó el día en que Laura nació, su primera sonrisa, sus primeros pasos. Recordó las tardes de estudio, los paseos en el parque, las discusiones acaloradas de la adolescencia, y con cada recuerdo, sus manos se movían con mayor determinación, negándose a perder a la única familia que le quedaba. A medida que avanzaba la operación, el equipo médico comenzó a notar algo extraño. Entre las lesiones recientes, había signos de heridas más antiguas, algunas de ellas mal curadas, cicatrices que no deberían estar allí, fracturas que habían sanado de forma incorrecta. «Doctor Montero», murmuró uno de los enfermeros, «estas marcas parecen indicar un patrón de abuso prolongado». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Abuso prolongado? ¿Cómo era posible? ¿Cómo no se había dado cuenta? La culpa y el remordimiento amenazaban con abrumarlo, pero se obligó a mantener la concentración. Ahora no era el momento para recriminaciones. La vida de Laura pendía de un hilo. Mientras luchaban por estabilizar a la joven, más detalles perturbadores salían a la luz. Marcas de agujas en los brazos sugerían consumo de drogas. Tatuajes ocultos hablaban de una vida secreta que Alejandro desconocía por completo. Cada descubrimiento era como un puñal en el corazón del cirujano, que se daba cuenta de cuánto se había alejado de su hija en los últimos años. Las horas pasaban, y la operación se volvía cada vez más complicada. Laura sufrió 2 paros cardíacos durante el procedimiento, y en ambas ocasiones Alejandro sintió que el mundo se detenía. Sus manos, que habían salvado innumerables vidas a lo largo de su carrera, trabajaban ahora con una precisión nacida de la desesperación y el amor incondicional. «Vamos, Laura», murmuraba mientras masajeaba el corazón de su hija, negándose a rendirse. «Ya no te atrevas a dejarme, no así». Cuando el sol comenzaba a asomarse por las ventanas del hospital, iluminando tímidamente el quirófano, Alejandro dio las últimas suturas. Laura estaba estable, pero aún no fuera de peligro. El equipo médico, agotado pero aliviado, comenzó a preparar todo para trasladar a la joven a cuidados intensivos. Alejandro se quitó los guantes y la mascarilla, permitiéndose por fin un momento de vulnerabilidad. Se acercó a la camilla donde yacía su hija, aún inconsciente, y acarició suavemente su mejilla. «Lo siento tanto, mi niña», susurró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro.
Te he fallado de tantas maneras, pero te juro que voy a arreglarlo. Vamos a superar esto juntos. Mientras observaba cómo trasladaban a Laura fuera del quirófano, Alejandro sabía que esto era solo el comienzo. La operación había salvado la vida de su hija, pero había dejado al descubierto una red de secretos, mentiras y peligros que amenazaban con destruir todo lo que quedaba de su familia. El doctor Alejandro Montero, el respetado cirujano, el viudo solitario, el padre ausente, se enfrentaba ahora al desafío más grande de su vida. No solo tendría que ayudar a Laura a recuperarse físicamente, sino que tendría que desentrañar el misterio de lo que le había sucedido, enfrentar sus propios fracasos como padre y encontrar una manera de reconstruir la confianza y el amor que se habían perdido en el camino. Mientras salía del quirófano, exhausto pero determinado, Alejandro no podía imaginar las revelaciones que le esperaban ni los peligros que acechaban en las sombras. La lucha por la vida de Laura en la mesa de operaciones había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días siguientes a la operación fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para el doctor Alejandro Montero. Laura permanecía en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos, su cuerpo luchando por recuperarse de los traumas sufridos. Alejandro dividía su tiempo entre el cuidado de su hija y la búsqueda desesperada de respuestas. La policía había sido notificada del caso y el detective Javier Ruiz estaba a cargo de la investigación. Un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y un bigote bien recortado. Ruiz era conocido por su tenacidad y su capacidad para resolver los casos más complejos. «Doctor Montero», dijo Ruiz durante su primera entrevista en la pequeña sala de espera de la UCI, «necesito que me cuente todo lo que sabe sobre las actividades de su hija en los últimos meses». Alejandro se pasó una mano por el rostro cansado, la barba de varios días raspando contra su palma. «Detective, me avergüenza admitir que no sé tanto como debería. Desde la muerte de mi esposa, Laura y yo, nos distanciamos». A medida que Alejandro relataba los pocos detalles que conocía de la vida reciente de su hija, se daba cuenta de cuánto había fallado como padre. Las salidas nocturnas, las nuevas amistades que nunca llegó a conocer, los cambios de humor repentinos que había atribuido a la adolescencia, todo cobraba ahora un significado siniestro. ¿Notó algún cambio en sus hábitos de gasto?, preguntó Ruiz, tomando notas en su libreta. Alejandro frunció el ceño, recordando. «Ahora que lo menciona, sí, hace unos meses, Laura dejó de pedirme dinero. Pensé que quizás había conseguido un trabajo de medio tiempo, pero nunca». Su voz se apagó, la culpa pesando sobre él como una losa. «Nunca». El detective Javier Ruiz observaba al doctor Alejandro Montero con una mezcla de compasión y sospecha. El cirujano, otrora una figura imponente y respetada en el hospital, ahora parecía un hombre derrotado, hundido en la silla de la pequeña sala de espera de la UCI. «Doctor Montero», continuó Ruiz, su voz suave pero firme. «Entiendo que esto es difícil, pero necesito que se concentre. ¿Notó algún cambio en el comportamiento de Laura en los últimos meses? ¿Nuevos amigos? ¿Salidas inusuales?» Alejandro cerró los ojos, forzándose a recordar. Hubo un chico. Nunca lo conocí, pero Laura mencionó su nombre un par de veces. Marcos, creo. Parecía mayor que ella. El detective asintió anotando la información. ¿Y qué hay de sus pertenencias? ¿Ha revisado su habitación, su teléfono? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Ni siquiera se le había ocurrido revisar las cosas de Laura. ¿Qué clase de padre era? «Yo no lo he hecho», admitió, la vergüenza tiñendo su voz. Ruiz se levantó, su expresión tornándose más seria. «Doctor Montero, necesitamos revisar la habitación de Laura ahora mismo. Podría haber pistas cruciales para entender qué le sucedió». Media hora después, Alejandro abría la puerta de la habitación de su hija con manos temblorosas. El detective Ruiz lo seguía de cerca, sus ojos escudriñando cada rincón del espacio. La habitación era un reflejo perfecto de la brecha
que se había abierto entre padre e hija. Pósters de bandas que Alejandro no reconocía cubrían las paredes. Ropa tirada por todas partes, algunas prendas mucho más reveladoras de lo que él hubiera aprobado. Sobre el escritorio, libros de la universidad se mezclaban con revistas de moda y folletos de viajes. «Doctor Montero, ¿reconoce esto?», preguntó Ruiz, sosteniendo un pequeño objeto metálico encontrado en un cajón. Alejandro se acercó, frunciendo el ceño. Era una llave, pero no se parecía a ninguna de las llaves de la casa. No, nunca la había visto. El detective la examinó de cerca. Parece la llave de una caja de seguridad. ¿Su hija tenía acceso a algo así? Alejandro negó con la cabeza, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba un poco más. ¿Qué otros secretos guardaba Laura? Mientras Ruiz continuaba su búsqueda metódica, Alejandro se acercó al escritorio de Laura. Sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada. En ella, Laura sonreía junto a Elena, su difunta esposa. La imagen había sido tomada apenas unas semanas antes del accidente que se llevó la vida de Elena. Con manos temblorosas, Alejandro tomó el marco. Al hacerlo, un pedazo de papel cayó al suelo. Lo recogió, desdoblándolo con cuidado. Era una nota, escrita con la letra desordenada de Laura. «Papá, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Lo siento mucho. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Por favor, perdóname. Y por favor, no busques en el sótano. Es mejor que no sepas». Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Detective», llamó con voz quebrada. «Creo que debería ver esto». Ruiz leyó la nota, su expresión volviéndose aún más grave. «Doctor Montero, ¿qué hay en el sótano?» «Nada», respondió Alejandro, confundido. «Lo usamos para almacenar algunas cosas viejas, pero...» No terminó la frase. Un recuerdo repentino lo asaltó. Hace unos meses había notado que la puerta del sótano estaba cerrada con llave. Laura le había dicho que era para evitar que entraran ratas. Él, ocupado con sus turnos en el hospital, no le había dado mayor importancia. «Tenemos que bajar ahora mismo», dijo Ruiz, su mano instintivamente moviéndose hacia su arma. Minutos después, ambos hombres se encontraban frente a la puerta del sótano. Alejandro insertó la llave con manos temblorosas. Al girarla, un clic resonó en el silencio tenso de la casa. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad impenetrable. Ruiz encendió su linterna, iluminando los primeros escalones que descendían hacia lo desconocido. «Quédese detrás de mí, doctor Montero», instruyó el detective, comenzando a bajar con cautela. Cada paso hacía crujir la madera vieja, el sonido amplificado por la tensión del momento. Al llegar al final de la escalera, Ruiz movió su linterna, iluminando el espacio. Lo que vieron los dejó sin aliento. El sótano, antes un simple almacén de objetos olvidados, se había transformado en algo salido de una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y recortes de periódicos. En el centro, una mesa de trabajo improvisada sostenía varios portátiles y equipos electrónicos. Pero lo que captó la atención de ambos hombres fue la pared del fondo. Allí, en letras grandes y rojas, alguien había escrito: «El proyecto Fénix debe continuar». Debajo de esa frase inquietante había una serie de fotografías. Alejandro sintió que el mundo se detenía cuando reconoció a las personas en ellas. Eran médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital Central de Madrid. Y en el centro de todo, una foto de él mismo, rodeada por un círculo rojo. «Dios mío», susurró Alejandro, su voz apenas audible. «¿En qué se ha metido mi hija?». El detective Ruiz, con años de experiencia en casos complejos, parecía igualmente desconcertado. «Doctor Montero», dijo, su voz grave, «me temo que esto va mucho más allá de un simple caso de agresión. Su hija parece estar involucrada en algo mucho más grande y peligroso». Alejandro apenas podía procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo había llegado Laura a este punto? ¿Qué era el proyecto Fénix? Y lo más importante, ¿por qué su foto estaba en el centro de todo esto? Mientras ambos hombres trataban de dar sentido a lo que veían, un sonido agudo rompió el silencio. Era el teléfono de Alejandro.
Con manos temblorosas lo sacó de su bolsillo. Era un mensaje del hospital. «Doctor Montero, venga inmediatamente. Su hija ha despertado». Alejandro miró al detective, el miedo y la esperanza luchando en su rostro. «Laura está consciente». Ruiz asintió gravemente. «Vamos, es hora de obtener algunas respuestas». Mientras subían las escaleras, dejando atrás aquel sótano lleno de secretos, Alejandro no podía evitar pensar que este era solo el comienzo de un camino oscuro y peligroso. Un camino que, de alguna manera, conectaba a su hija, al hospital donde había trabajado toda su vida, y a un misterioso proyecto que parecía estar en el centro de todo. Lo que había comenzado como el rescate de una joven en peligro se había convertido en algo mucho más complejo y siniestro. Y Alejandro sabía que, para salvar a su hija y descubrir la verdad, tendría que enfrentarse a secretos que podrían destruir todo lo que creía conocer sobre su vida y su profesión. Con cada paso que daba hacia la salida, una cosa quedaba clara: nada volvería a ser lo mismo. El Hospital Central de Madrid bullía de actividad cuando el doctor Alejandro Montero y el detective Javier Ruiz atravesaron las puertas de la unidad de cuidados intensivos. El corazón de Alejandro latía con fuerza, una mezcla de anticipación y temor ante la perspectiva de hablar finalmente con Laura. Ladra, Carmen Vega, la anestesióloga que había asistido en la cirugía de Laura, los recibió con una expresión de preocupación en su rostro. «Alejandro», dijo en voz baja, «Laura está despierta pero está muy agitada. Ha estado preguntando por ti y mencionando algo sobre un proyecto Fénix». El detective Ruiz y Alejandro intercambiaron una mirada significativa. «¿Ha dicho algo más?», preguntó Ruiz, su instinto policial en alerta máxima. Carmen negó con la cabeza. «Nada coherente. Parece asustada, como si temiera que alguien viniera a buscarla». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿En qué clase de peligro se había metido su hija? «Necesito verla», dijo con determinación. Carmen asintió. «Pueden entrar, pero con cuidado. Su estado sigue siendo delicado». Alejandro entró primero a la habitación, seguido de cerca por el detective. Laura yacía en la cama, conectada a varios monitores que emitían pitidos constantes. Sus ojos, antes llenos de vida y rebeldía adolescente, ahora reflejaban un miedo profundo y una madurez forzada por las circunstancias. «¿Papá?», susurró Laura, su voz ronca por la intubación reciente. Alejandro se acercó rápidamente a su lado, tomando su mano entre las suyas. «Estoy aquí, cariño». «¿Estás a salvo?», Laura negó con la cabeza, lágrimas formándose en sus ojos. «No, no lo estoy. Ninguno lo está. El proyecto Fénix. Papá, lo siento tanto. Nunca quise que te involucraras en esto». El detective Ruiz dio un paso adelante. «Laura, soy el detective Javier Ruiz. Necesitamos que nos cuentes qué es el proyecto Fénix y quién te hizo esto». Laura miró al detective con desconfianza. Luego volvió su mirada a su padre. «Papá, no puedo. Si hablo, vendrán por nosotros, por ti». Alejandro apretó suavemente la mano de su hija. «Laura, mírame. Sea lo que sea en lo que estés metida, podemos solucionarlo juntos. Pero necesito que confíes en mí. Por favor, cuéntanos qué está pasando». Laura cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en su mirada. «El proyecto Fénix», comenzó, su voz apenas un susurro. «Es un programa secreto de experimentación médica. Comenzó como una investigación legítima para desarrollar nuevos tratamientos contra el cáncer, pero se salió de control». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Experimentación médica? ¿En el hospital?». Laura asintió débilmente. «En un principio, sí, pero cuando los métodos se volvieron más cuestionables, trasladaron la operación a instalaciones clandestinas». El detective Ruiz intervino. «¿Cómo te involucraste en esto, Laura?». La joven miró a su padre con culpa. «Fue después de la muerte de mamá. Estaba enojada, perdida. Conocí a Marcos en la universidad. Él
Él me habló del proyecto. Me dijo que estaban desarrollando tratamientos que podrían haber salvado a mamá. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El recuerdo de Elena, su esposa, luchando contra el cáncer que finalmente la venció, era aún doloroso. «Laura», dijo suavemente, «¿qué hiciste?» Al principio, solo ayudaba con tareas menores, organizar datos, hacer recados. Pero luego vi cosas que no debería haber visto, experimentos en pacientes que no habían dado su consentimiento, tratamientos que causaban más daño que bien. El detective Ruiz sacó su libreta. «¿Puedes darnos nombres? ¿Quién está detrás de todo esto?» Laura negó con la cabeza, el miedo volviendo a sus ojos. «No puedo. Son personas poderosas, detective. Médicos respetados, empresarios, incluso gente del gobierno». Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo era posible que algo así estuviera sucediendo bajo sus narices? «Laura», dijo, tratando de mantener la calma, «¿por qué mi foto estaba en el sótano? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?» La joven lo miró con una mezcla de miedo y determinación. «Papá, te querían reclutar, sabían de tu reputación como cirujano. Pensaron que si me tenían a mí, podrían convencerte de unirte al proyecto». «Dios mío», murmuró Alejandro, sintiendo náuseas. El detective Ruiz, que había estado tomando notas frenéticamente, levantó la vista. «Laura, ¿quién te atacó? ¿Quién te dejó en esa carretera?» Laura cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Fue Marcos. Descubrió que había estado recopilando pruebas, quería entregárselas a la policía. Él dijo que tenía que silenciarme. El silencio que siguió a la revelación de Laura fue ensordecedor. Alejandro sentía que el mundo giraba a su alrededor, tratando de procesar la magnitud de lo que su hija acababa de revelar. El detective Ruiz, por su parte, mantenía una expresión estoica, aunque sus ojos revelaban la gravedad de la situación. «Laura», dijo Ruiz rompiendo el silencio, «necesito que me des todos los detalles que puedas sobre Marcos y cualquier otra persona involucrada en el proyecto Fénix». Laura miró a su padre, buscando seguridad. Alejandro asintió levemente, apretando su mano en señal de apoyo. «Marcos Vidal», comenzó Laura, su voz apenas un susurro. «Tiene unos 28 años. Trabaja oficialmente como asistente de investigación en el hospital, pero en realidad es uno de los principales coordinadores del proyecto Fénix». Mientras Laura hablaba, Alejandro sentía que cada palabra era como un puñal. Conocía a Marcos Vidal. Lo había visto en los pasillos del hospital, siempre con una sonrisa amable y un saludo cortés. ¿Cómo era posible que ese joven aparentemente inofensivo fuera capaz de algo así? «El doctor Ramírez», continuó Laura, y Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El doctor Ramírez era el jefe de cirugía, su mentor y amigo desde hacía años. Él es uno de los líderes del proyecto, fue quien inició todo. El detective Ruiz tomaba notas frenéticamente. «¿Qué más puedes decirnos sobre los experimentos? ¿Qué tipo de tratamientos estaban desarrollando?» Laura cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Al principio eran terapias genéticas experimentales, pero luego empezaron a combinar tratamientos, a probar cosas que no habían sido aprobadas. Vi a pacientes sufrir efectos secundarios terribles. Algunos no sobrevivieron. Alejandro sintió que la bilis subía por su garganta. ¿Cómo era posible que algo así estuviera sucediendo en el hospital que había sido su hogar durante tantos años? «Laura», dijo, su voz temblorosa, «¿por qué no me lo contaste antes?» Su hija lo miró, los ojos llenos de lágrimas. «Tenía miedo, papá. Me amenazaron. Dijeron que si hablaba, te harían daño. Y yo quería protegerte». El detective Ruiz intervino. «Laura, necesitamos pruebas. Mencionaste que habías estado recopilando evidencia. ¿Dónde está?» Laura pareció dudar por un momento.
Hay una unidad USB escondida en mi habitación, detrás del espejo del tocador. Tiene todo: registros de experimentos, nombres, fechas, incluso algunos videos. Alejandro y Ruiz intercambiaron una mirada. Esa unidad USB podría ser la clave para desmantelar toda la operación. Iré a buscarla ahora mismo, dijo Ruiz, levantándose. Doctor Montero, quédese con su hija. Pondré guardias en la puerta de la habitación. No dejen entrar a nadie que no sea personal médico autorizado. Cuando el detective salió, Alejandro se volvió hacia su hija. Laura, lo siento tanto. Debería haber estado más presente, debería haber notado que algo andaba mal. Laura negó con la cabeza. No es tu culpa, papá, yo también lo siento. Me dejé llevar por el dolor y el resentimiento después de la muerte de mamá. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Alejandro abrazó a su hija con cuidado, consciente de sus heridas. Vamos a salir de esto juntos, te lo prometo. No dejaré que nada te pase. Mientras sostenía a Laura, Alejandro no pudo evitar pensar en todos los años perdidos, en todas las conversaciones que nunca tuvieron. Se juró a sí mismo que, si salían de esta pesadilla, dedicaría cada momento a reconstruir su relación con su hija. El sonido de pasos apresurados en el pasillo los alertó. La puerta se abrió de golpe, revelando al doctor Ramírez, su rostro, una máscara de preocupación. Alejandro, acabo de enterarme. ¿Cómo está Laura?, preguntó acercándose a la cama. Alejandro sintió que se tensaba. El hombre que consideraba un amigo, un mentor, ahora era un potencial enemigo. ¿Cómo debía actuar? ¿Debía confrontarlo? ¿O fingir que no sabía nada para proteger a Laura? Laura, por su parte, se aferró con más fuerza a la mano de su padre, el miedo evidente en sus ojos. Alejandro tomó una decisión en una fracción de segundo. Con una calma que no sentía, respondió: «Está mejorando, gracias por preguntar, Carlos, aunque todavía necesita mucho descanso». El doctor Ramírez asintió, sus ojos escudriñando la habitación. Por supuesto. ¿Ha dicho algo sobre lo que le pasó? Fue en ese momento que Alejandro notó algo en la mirada de su viejo amigo, un destello de algo que nunca había visto antes. ¿Era culpa? ¿Preocupación? ¿O algo más siniestro? Aún no, respondió Alejandro, manteniendo su voz neutral. El detective Ruiz está investigando el caso. Al mencionar al detective, Alejandro vio cómo el doctor Ramírez se tensaba ligeramente. Fue apenas perceptible, pero para alguien que lo conocía desde hacía décadas, era una señal clara. «Ya veo», dijo Ramírez, retrocediendo hacia la puerta. «Bueno, manténme informado, y si necesitas algo, lo que sea, ya sabes dónde encontrarme». Cuando la puerta se cerró tras el doctor, Ramírez, Alejandro y Laura intercambiaron una mirada cargada de significado. La situación era aún más peligrosa de lo que habían imaginado. El enemigo no solo estaba cerca, sino que era alguien en quien Alejandro había confiado ciegamente durante años. «Papá», susurró Laura, «tenemos que salir de aquí. No estamos seguros en el hospital». Alejandro asintió, la determinación reemplazando al miedo en sus ojos. «Lo sé, cariño, pero no te preocupes. Vamos a salir de esto. Juntos». Mientras planeaba su próximo movimiento, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en la lucha más importante de su vida. Una lucha no solo por la verdad y la justicia, sino por el futuro de su hija y la integridad de la profesión a la que había dedicado su vida. El proyecto Fénix había arrojado su sombra sobre todo lo que Alejandro creía conocer y amar. Ahora era su turno de enfrentarse a esas sombras y, como el ave mitológica, renacer de las cenizas de la traición y el engaño. La noche había caído sobre Madrid, envolviendo el Hospital Central en un manto de aparente calma. Sin embargo, dentro de la habitación de Laura, la tensión era palpable. Alejandro Montero, con el corazón latiendo aceleradamente, terminaba de desconectar los últimos monitores a los que su hija estaba conectada. «¿Estás segura de que puedes caminar?», preguntó, la preocupación evidente en su voz.
Laura asintió, aunque el dolor se reflejaba en su rostro. «Tenemos que salir de aquí, papá. No hay otra opción». El plan era arriesgado, pero necesario. Con el doctor Ramírez al tanto de la situación y el detective Ruiz aún ausente, quedarse en el hospital se había vuelto demasiado peligroso. Alejandro había tomado la decisión de sacar a Laura de allí esa misma noche. Justo cuando se disponían a salir, la puerta de la habitación se abrió. Ambos contuvieron la respiración, temiendo lo peor, pero para su alivio era la Dra, Carmen Vega. «¿Qué están haciendo?», preguntó sorprendida al ver a Laura de pie y a Alejandro con una bolsa de viaje. Alejandro miró a su colega, dudando por un momento. ¿Podía confiar en ella? La decisión se tomó en segundos. «Carmen, necesito tu ayuda», dijo en voz baja. «Laura está en peligro. Tenemos que sacarla del hospital ahora mismo». La anestesióloga los miró confundida, pero algo en la expresión de Alejandro la convenció. «¿Qué necesitas que haga? Necesitamos una distracción y una salida segura», respondió Alejandro. Carmen asintió. «Hay una salida de emergencia en el ala este. Puedo activar una falsa alarma en el otro extremo del hospital para distraer al personal». Mientras Carmen se ocupaba de la distracción, Alejandro y Laura se prepararon para su escape. Con cuidado, ayudó a su hija a ponerse de pie, sosteniendo la mayor parte de su peso. El sonido de la alarma rompió el silencio de la noche. Aprovechando la confusión, padre e hija se deslizaron por los pasillos casi desiertos del hospital. Cada paso era una agonía para Laura, pero el miedo y la adrenalina la mantenían en movimiento. Finalmente, llegaron a la salida de emergencia. El aire fresco de la noche los recibió, trayendo consigo una sensación momentánea de alivio. Alejandro ayudó a Laura a subir a su auto, que había estacionado estratégicamente cerca de la salida. Mientras se alejaban del hospital, Laura rompió el silencio. «Papá, hay algo que no te he contado sobre el proyecto Fénix». Alejandro la miró de reojo, dividiendo su atención entre el camino y su hija. «¿Qué es, cariño?». Laura tomó una respiración profunda. «El proyecto no solo se trata de experimentación médica. Están desarrollando algo más, algo que podría cambiar el mundo tal como lo conocemos». «¿A qué te refieres?», preguntó Alejandro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Están trabajando en una forma de modificar la genética humana, no solo para curar enfermedades, sino para mejorar las capacidades humanas. Fuerza, inteligencia, longevidad». Alejandro sintió que el mundo se detenía por un momento. Las implicaciones de lo que Laura estaba diciendo eran enormes, pero comenzó sin poder encontrar las palabras «peligroso», «antiético» y «potencialmente catastrófico», completó Laura. «Por eso tenía que detenerlos. Si esta tecnología cae en las manos equivocadas». El sonido de un motor acercándose a gran velocidad interrumpió la conversación. Alejandro miró por el espejo retrovisor y vio dos faros que se acercaban rápidamente. «Nos están siguiendo», dijo, acelerando el auto. Laura se giró para mirar, el pánico evidente en su voz. «Es Marcos». «Nos encontró». Alejandro pisó el acelerador a fondo, zigzagueando por las calles de Madrid en un intento desesperado por perder a sus perseguidores. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una salida. «Laura, en la guantera hay un teléfono prepago. Llama al detective Ruiz. Dile dónde estamos y lo que está pasando», instruyó Alejandro, mientras tomaba una curva cerrada. Mientras Laura hacía la llamada, Alejandro no podía dejar de pensar en todo lo que había aprendido en las últimas horas. El hospital al que había dedicado su vida, sus colegas, incluso su mentor, todo era parte de una conspiración que iba más allá de lo imaginable. El auto de Marcos se acercaba cada vez más. Alejandro podía ver el rostro del joven en el espejo retrovisor, una máscara de determinación y furia. «Laura, agárrate fuerte», advirtió Alejandro, antes de hacer una maniobra arriesgada para intentar perder a su perseguidor. En ese momento, mientras luchaba por mantener el control del vehículo y proteger a su hija, Alejandro Montero se dio cuenta
de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un cirujano viudo tratando de reconectar con su hija rebelde. Ahora estaba en el centro de una conspiración que amenazaba con cambiar el curso de la humanidad. Y mientras las calles de Madrid se convertían en un borrón a su alrededor, una cosa quedaba clara. La verdadera batalla apenas comenzaba. El proyecto Fénix había desatado fuerzas que iban más allá de la comprensión, y ahora Alejandro y Laura estaban en el ojo del huracán. La noche era joven, y los secretos del proyecto Fénix aún tenían mucho por revelar. Pero una cosa era cierta: padre e hija enfrentarían lo que viniera juntos, unidos por un vínculo que ni la más avanzada tecnología genética podría replicar. El amor de una familia. Las luces de Madrid se fundían en un borrón, mientras Alejandro Montero conducía frenéticamente por las calles de la ciudad, con su hija Laura aferrada al asiento del pasajero y el auto de Marcos pisándoles los talones. El rugido de los motores rompía el silencio de la madrugada, un testimonio audible de la desesperación de la persecución. «¡Papá, cuidado!», gritó Laura cuando un camión apareció de repente en una intersección. Alejandro giró el volante bruscamente, esquivando por centímetros la colisión. El chirrido de los neumáticos resonó en la noche, pero logró mantener el control del vehículo. Marcos, sin embargo, no tuvo tanta suerte. En su afán por no perderlos, golpeó el costado del camión, haciendo que su auto diera vueltas antes de detenerse en medio de la calle. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro a su hija, sin atreverse a reducir la velocidad. Laura asintió, su rostro pálido por la adrenalina y el dolor. «Sí, pero ¿a dónde vamos?». Alejandro apretó el volante con fuerza, al único lugar donde podemos estar seguros y exponer la verdad. Minutos después, el auto se detuvo frente a un edificio imponente en el centro de Madrid, la sede central de la policía. Alejandro ayudó a Laura a salir del vehículo, sosteniéndola mientras subían los escalones de entrada. El detective Ruiz los estaba esperando en el vestíbulo, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «Doctor Montero, Laura, por aquí, rápido». Los guió a través de pasillos y puertas de seguridad hasta llegar a una sala de interrogatorios. Una vez dentro, Ruiz cerró la puerta con llave y activó un dispositivo en la pared. «Inhibidor de señales», explicó. «A nadie podrá escucharnos aquí». Laura, exhausta y adolorida, se sentó pesadamente en una silla. Alejandro se mantuvo de pie junto a ella, protector. «Bien», dijo Ruiz, sentándose frente a ellos. «Cuéntenme todo, desde el principio». Durante las siguientes horas, Laura y Alejandro relataron toda la historia del proyecto Fénix, los experimentos ilegales, la manipulación genética, los nombres de los involucrados. Ruiz escuchaba atentamente, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar detalles. Cuando terminaron, el detective se reclinó en su silla, el peso de la información claramente visible en su rostro. «Esto es enorme, más grande de lo que imaginaba. Vamos a necesitar protección para ustedes dos». Justo en ese momento se escuchó un alboroto fuera de la sala. Voces alzadas, pasos apresurados. Ruiz se levantó de un salto, su mano instintivamente moviéndose hacia su arma. La puerta se abrió de golpe, revelando al doctor Ramírez, flanqueado por dos hombres de traje que Alejandro no reconoció. «Oh, detective Ruiz», dijo uno de los hombres mostrando una placa. «Soy el agente Sánchez de la Interpol. Necesitamos que nos entregue a los Montero inmediatamente». Ruiz se interpuso entre ellos y la mesa donde estaban Alejandro y Laura. «Con todo respeto, agente, estos son testigos clave en una investigación en curso. No irán a ninguna parte». El doctor Ramírez dio un paso adelante, su rostro una máscara de preocupación. «Alejandro, Laura, por favor, esto es un malentendido. Vengan conmigo y lo aclararemos todo». Alejandro sintió la mano de Laura apretar la suya. Miró a su hija y vio en sus ojos la misma determinación que sentía en su interior. Era hora de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. «No, Carlos», dijo Alejandro, su voz firme. «Se acabaron las mentiras.
Es hora de que todos sepan la verdad sobre el proyecto Fénix. El rostro del doctor Ramírez se endureció. No tienes idea de lo que estás haciendo, Alejandro. Esto va más allá de ti, de mí, incluso del hospital. Estamos al borde de un avance que cambiará la historia de la humanidad. ¿A costa de cuántas vidas?, intervino Laura. ¿Cuántas personas más tienen que sufrir por sus experimentos? El agente Sánchez pareció dudar. Doctor Ramírez, ¿de qué están hablando? Se suponía que esto era una simple detención por robo de información confidencial. Fue en ese momento que la puerta se abrió nuevamente. Esta vez era Carmen Vega, acompañada por un grupo de periodistas y cámaras de televisión. «Lo siento, detective Ruiz», dijo Carmen, una sonrisa de disculpa en su rostro. «Pero creo que es hora de que el mundo sepa la verdad». Los siguientes minutos fueron un caos de flashes, preguntas y revelaciones. Alejandro y Laura, con el apoyo del detective Ruiz y Carmen, relataron toda la historia del proyecto Fénix ante las cámaras, los experimentos ilegales, las muertes encubiertas, la manipulación genética. Todo salió a la luz. El doctor Ramírez y los agentes de la Interpol fueron detenidos en el acto. A medida que la noticia se propagaba, más personas comenzaron a presentarse: médicos arrepentidos, familiares de víctimas, incluso políticos que habían sido presionados para mantener el silencio. En las semanas que siguieron, el escándalo sacudió no solo a España, sino al mundo entero. Se iniciaron investigaciones en hospitales y laboratorios de todo el planeta. El proyecto Fénix fue desmantelado, sus instalaciones cerradas y sus líderes llevados ante la justicia. Alejandro y Laura, bajo protección policial, se convirtieron en los rostros de la lucha contra la experimentación médica no ética. Su valentía inspiró a otros a hablar, a denunciar abusos y a exigir una mayor transparencia en la investigación médica. 6 meses después del fatídico día en que Alejandro recogió a Laura en la carretera, ambos se encontraban en el balcón de su nueva casa en las afueras de Madrid. El sol se ponía en el horizonte, bañando la ciudad en tonos dorados. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Laura, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. Alejandro sonrió, abrazando a su hija. «En lo mucho que hemos pasado, en lo cerca que estuvimos de perdernos el uno al otro, y en lo agradecido que estoy de tenerte aquí conmigo». Laura asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Yo también, papá. Siento que por fin podemos empezar de nuevo, sin secretos, sin mentiras». «Así es», concordó Alejandro, «y aunque el camino no ha sido fácil, creo que hemos hecho lo correcto. Hemos ayudado a mucha gente y hemos evitado que se cometan más atrocidades en nombre de la ciencia». Mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, padre e hija permanecieron en silencio, disfrutando de la paz que por fin habían encontrado. El proyecto Fénix había intentado crear una nueva humanidad a través de la manipulación y el engaño, pero al final fue la honestidad, el coraje y el amor de una familia lo que realmente cambió el mundo. Alejandro Montero, el cirujano viudo que una noche recogió a una chica sin ropa a punto de morir en la carretera, había comenzado un viaje que lo llevó a enfrentar sus miedos más profundos, a reconectar con su hija y a desmantelar una conspiración de proporciones globales. Y aunque el futuro aún era incierto, una cosa estaba clara: enfrentarían lo que viniera juntos, más fuertes que nunca. Porque a veces, el verdadero renacimiento no viene de la manipulación genética o de experimentos en laboratorios secretos. Viene del corazón, de la valentía de enfrentar la verdad y de la fuerza que encontramos en aquellos que amamos. Y esa, quizás, era la lección más valiosa que el proyecto Fénix había enseñado sin querer: que la verdadera evolución de la humanidad no está en nuestros genes, sino en nuestras acciones y en nuestra capacidad de amar y proteger a los demás. Y así concluye otra historia inesperada que nos deja pensando. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas sorprendentes historias. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus teorías. Y prepárate, porque mañana volveremos con otra historia que te dejará sin aliento. No te lo puedes perder.
Activa la campanita para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de giros inesperados. Hasta mañana.